Vamos a conversar sobre este particular para ver cuál es la preocupación de la Defensoría y qué es lo que se tendría que hacer con Renzo Deza, representante de la Juntilla para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Qué gusto saludarlo, señor Deza. Tenga usted buenos días, muy amable. Buenos días, señor Hernández. Gracias por la invitación. De la Defensoría, ¿qué acciones se están sugiriendo, se sugieren para emprender y superar los bajos niveles de aprendizaje, señor Deza? A ver, el problema de los logros de aprendizaje es un tema que la Defensoría del Pueblo viene supervisando desde hace varios años, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, la Defensoría del Pueblo, a través de sus supervisiones, sus informes, advirtió al Ministerio de Educación que la implementación de la educación a distancia podría no ser la más completa en el sentido de alcanzar justamente a las poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a Internet, etcétera, ¿no? Y que esto podría implicar un incremento en la brecha de aprendizajes que afecta sobre todo a estudiantes de zona rural. A partir de ello, a inicios de este año, la Defensoría del Pueblo trasladó dos comunicaciones. Primero, a la titular del Ministerio de Educación, indicándole que en base a cifras oficiales del propio Ministerio de Educación y a cifras propias de la Defensoría del Pueblo en sus supervisiones, poníamos en agenda, agenda prioritaria para la política educativa, en el incremento de las acciones para la mejora de los aprendizajes y el tema de deserción escolar, ¿no? Porque había bastantes estudiantes que habían salido del sistema educativo en el contexto de la pandemia. Entonces, desde inicio de año, al Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, con datos oficiales, se le advirtió que hay un retroceso o hay un, digamos, incremento digamos, en estudiantes que no alcanzan los logros de aprendizajes producto del contexto de la pandemia o recrudecida por el contexto de la pandemia. Asimismo, se enviaron comunicaciones a los 26 gobiernos regionales. Hay que recordar que este año iniciaron nuevas gestiones, nuevos titulares. Se enviaron 26 comunicaciones a los gobernadores regionales con data territorial, con datos sobre aprendizajes respecto de sus regiones, y se les requirió, se les recomendó que, digamos, territorialmente, en su ámbito territorial, digamos, implementen pues políticas regionales específicas. Los gobiernos regionales, como la ciudadanía debe saber, ellos también tienen, digamos, poder de decisión, tienen la potestad o tienen el deber, mejor dicho, de gestionar y liderar la política educativa dentro de su ámbito regional. Entonces, a nivel regional y a nivel del gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo ha advertido desde inicio de años que el logro de los aprendizajes es una materia importante y neurálgica, porque todo el sistema educativo, todo el servicio educativo tiene como eje central precisamente el logro de los aprendizajes. ¿Y por qué es importante que Claro. los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes aprendan? Porque justamente esto les permite tener las herramientas para que ellos puedan, digamos, ejercer sus derechos fundamentales y sobre todo puedan tener las herramientas para poder desarrollarse Señor Deza. profesionalmente, acceder a un empleo. ¿Aló? Sí, señor Deza. Un tema muy puntual. ¿Y todos estos hallazgos que se han encontrado en la Defensoría se ubican más en zonas urbanas o en zonas rurales? A ver, a nivel general, todo el país tiene problemas de aprendizajes, tanto de las evaluaciones que realiza el propio Estado peruano como en los hallazgos de la prueba PISA realizada en el 2022. Pero ciertamente, históricamente, la zona más crítica donde existen mayores problemas de aprendizajes es en la zona rural, ¿no? En la nota de prensa que ayer se publicó, por ejemplo, advertimos que a nivel nacional, por ejemplo, en lectura, el 50% o más del 50% de los niños evaluados no logra los aprendizajes esperados o no logra el piso mínimo para poder sostener que ha alcanzado un nivel de competencia mínimo. Si bien es la mitad, digamos, en la cifra nacional o la cifra general, en la cifra específica en zona rural, este dato es más crítico porque
es cerca del 80%, estamos hablando del 79%. De igual manera, en los dos rubros que hemos informado, en matemáticas, el 66% de niños evaluados a nivel nacional no logra los aprendizajes esperados, pero en la zona rural es el 89%. Y respecto de ciencias, el 52.6% no ha logrado los aprendizajes esperados o el piso mínimo que se espera, y en la zona rural la cifra más crítica es de 78%. Entonces, como podrá advertir, si bien el problema es general, pero es mucho más crítico en el ámbito rural, ¿no? Ahora, el tema nuevamente de la política pedagógica vuelve al tapete cuando se han conocido los recientes resultados de la evaluación conocida como PISA, ¿no? Pero, ¿algo ha cambiado en el país o estamos en un nivel de deterioro? Porque ustedes han hecho visita a centros educativos tanto públicos como privados, ¿no? Más de, tenemos entendido, han tenido oportunidad de estar en áreas rurales, han tenido oportunidad de visitar más de, tengo entendido, 7.891 instituciones educativas, ¿no? ¿Qué Sí, a factores ver, influyen para llegar a este nivel que estamos? a ver. La educación es un tema muy bonito porque no solo implica el aprendizaje como Claro, tal, digamos, los aprendizajes, las competencias, sino que la visión es más holística, en el sentido que el servicio educativo, la educación tiene que propender a que el niño se desarrolle de manera integral. Entonces, por ello, la Defensoría del Pueblo desde hace varios años, pero sobre todo este año, ha impulsado o está realizando una supervisión a 7.891 escuelas que son de nivel primaria, públicas y de tipo polidocente completa, es decir, aquellas que tienen un docente por cada grado de estudio. ¿Qué es lo que estamos evaluando acá? Esta supervisión tiene por finalidad evaluar, supervisar la gestión escolar que debe liderar el personal directivo con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de los estudiantes. Ello comprende no solo las condiciones para que logre los aprendizajes, para que tengan un aprendizaje satisfactorio mediante preguntas específicas respecto de cómo es que el director digamos, lidera o realiza la gestión pedagógica de su personal docente mediante el acompañamiento pedagógico, monitoreo de la práctica pedagógica, etcétera, pero sobre todo estamos incidiendo en aquellas gestiones que debe liderar para asegurar el desarrollo pleno de los estudiantes, específicamente en tres aspectos: el derecho a la salud, el derecho a la integridad o la protección del estudiante a desarrollar el proceso educativo libre de violencia, y el derecho a la alimentación. Lo que preliminarmente podemos señalar es que hay muchas escuelas, mucho personal directivo donde se encuentra estudiantes con anemia, se encuentra estudiantes sin acceso al DNI, se encuentra estudiantes que no tienen seguro de salud, se encuentran estudiantes que no han sido evaluados en su salud porque no tienen seguro de salud, y a la vez encontramos estudiantes que son víctimas de violencia física, violencia sexual, estudiantes, niñas y adolescentes embarazadas, eh, estudiantes embarazadas que han desertado o han salido del servicio educativo, y escuelas que no son parte del programa Jaliwarma, es decir, tenemos más o menos más de 100 escuelas, tenemos 133 hasta la fecha, que tenemos el número de 5.600 claro. escuelas que están registrando la información requerida por la Defensoría del Pueblo. Son 133 escuelas que, si bien legalmente deben recibir Jaliwarma porque son públicas y de nivel primaria, pero nos han declarado que no forman parte no son beneficiarias del servicio alimentario que da este programa. Entonces, son varios aspectos que denotan que dentro del servicio educativo, dentro de las escuelas, de estas escuelas que estamos supervisando, hay muchos niños que no están viendo Claro. sus derechos protegidos, y eso evidentemente incide en las condiciones para que ellos puedan lograr un proceso de aprendizaje adecuado. Un niño enfermo, un niño que no recibe alimentación, un niño que no tiene la posibilidad de acceder a servicios de salud, un niño que no es protegido cuando
está siendo víctima de violencia, tanto en el ámbito familiar como dentro de la propia escuela, va a ver muy difícil la posibilidad de que ellos puedan aprender. Entonces, son todos estos factores que la Defensoría está supervisando para poder tener un diagnóstico un poquito más integral de cómo se está desarrollando las políticas públicas que inciden en la escuela y que tienen por finalidad precisamente el desarrollo pleno de los niños y niñas, ¿no? Muy bien, señor Renzo Esa, representante de la Juntilla para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen día. A usted, señor Hernández. Gracias. Buen día. Gracias, buen día.